Bueno, bienvenido a ¿De qué querés hablar? Tenés el honor de ser el tercer invitado en este ciclo de entrevistas. Y la pregunta que le hago a todos los que pasan por acá. Ezequiel o Totoa, ¿de qué querés hablar? Una pregunta simple. Una charla sin libreto. En este podcast todo puede pasar. Emociones, anécdotas, risas. Si la conversación es real, el resto se da solo. Esto es ¿De qué querés hablar? Y lo mejor es que nunca sabes por dónde puede arrancar. Bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación. Déjame aclararte que estoy con un poco de alergia, te digo. Se nota igual, ¿eh? Pero nada, una cosa que me gustaría hablar es un tema que me gusta y que aparte me compete, es el tema de redes sociales. Tanto desde el lado de la creación, de creador de contenido, como del lado de consumidor, de espectador. Bien. ¿Cómo llevas el ser creador de contenido y ser consumidor desde hace muchos años en Twitter, en lo que ahora es X, Instagram? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo el hecho de ser consumidor lo fui desde siempre. Soy nacido en 2001, entonces ya con 10, 11 años ya usaba computadora. Entonces el hecho de ser consumidor, nada, siempre lo fui. Sí, es algo que convive conmigo desde siempre. Y el hecho de ser creador, yo siempre lo digo que lo soy sin haberlo proyectado nunca. ¿Viste? Yo admiro mucho a los gurises que por ahí le meten a las redes, ¿viste? Tratan todo el tiempo de maquinar ideas que están de más y bueno, de meterle. Y muchas veces es muy difícil, sobre todo acá en Uruguay. Y yo agradezco a la vida porque lo mío fue sin querer. O sea, nunca lo proyecté. Se fue dando, sobre todo empezó en Twitter, que es donde yo me hice fuerte en cuanto a números y todo lo que eso implica. Y eso me llevó a lo que soy hoy, que bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de generar ingresos y demás con lo que es redes. ¿Te lo imaginaste en algún momento? Nunca. Como te digo, es algo que nunca proyecté, ni siquiera cuando ya empezaba a tener como quizá números. Me refiero a Twitter, de poner jugada nacional y ponía algo yo y tenía buenos números para hacer Uruguay. En ningún momento dije, bueno, capaz que en algún momento puedo generar plata. Simplemente pasó y estoy agradecido a la vida por eso. Y como te digo, también admiro mucho a los pibes que le meten a pesar de que es muy difícil acá. Hace un tiempo salió una nota tuya en El País, cuando se generó todo ese revuelo con Lugano, esa joda que estaba en las redes sociales, que te hacía una pregunta y vos decías que en su momento hasta hacías tweets de política, pero que después te aburrían. O sea, te aburriste. Sí. El hecho de ser una persona... Esto lo llevo a... Yo ahora voy a decir una persona pública. Obviamente no quiero tratarme a mí mismo de famoso ni nada, claro. Pero dentro de lo que es redes y el mundillo de gente de mi edad y que consume fútbol y etcétera, capaz que un poquito números más fuera de lo común, digamos, tengo. Entonces, el hecho de estar en esa posición muchas veces hace que estés un poco más observado y te cuestionen mucho más. Entonces, muchas veces trato de evitar el hecho de dar mi propia opinión, y eso a veces es un embole igual. Pero bueno, prefiero evitar eso y evitar 50 comentarios puteándome, que no siempre es fácil. A veces uno se acostumbra, sobre todo yo que estoy en el mundo del fútbol, que es muy violento, pero a veces prefiero evitarlo. A veces no, a veces lo hago de todas maneras, pero son las menos, cada vez menos. ¿Te sentiste alguna vez censurado o presionado? Sí. Cuando ya se trata con lo que es hacer publicidad, también te empieza a limitar. Eso es otra cosa. No poder dar cierta opinión, o si la das, tener que darla de una manera en la que vos por ahí no querés o no lo hacías. Me ha pasado, sí, de que se me tranquen quizá alguna publicidad o me bajen cierta cosa que yo había hecho por dar mi opinión de manera que yo siempre lo hice, o sea, de una manera quizás sarcástica, irónica, un poco pasando al chiste y bueno. Buen humor. Sí, desde el humor que yo tomo y que uso, sí. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de Totoa cuando pasan esas cosas? Cuando decís, se me baja una publicidad, voy a perder capaz que ese ingreso puntual. ¿Qué pasa por esa cabeza? No, eso es un bajón desde varios puntos de vista. Obviamente desde el económico, porque nada, no dejo de ser una persona que, si bien tiene un trabajo quizás fuera de lo común, la peleo, o sea, pago un alquiler y tengo que comer todos los días. Desde ese lado es un bajón. Y después desde el lado ese de la censura. Capaz que censura es una palabra un poco fuerte, pero
desde ese lado, desde la limitación que vos tenés a poner los posts y dar tu opinión como vos quieras. Donde se supone que es una red social tuya y es un poco bajón, sí. Entiendo la parte de la empresa, porque cuando vos haces una publicidad sos en parte la cara, por lo menos en ese momento, pero lo veo mucho más desde el lado humano quizá, donde yo no dejo de ser una persona Claro. que tiene sus opiniones. Y que se puede equivocar. Y que se puede equivocar, sí, o que sí, básicamente sí. ¿Sentís que quizá la gente que la gente consumidora en realidad de redes sociales le falta un poco de empatía, de humanización? Yo creo que acá en Uruguay es todavía un mundo muy poco conocido, incluso por los jóvenes. Entonces muchas veces se cuestiona, o por ejemplo me pasa ahora que estoy en esta movida de la selección de creadores, no sé si pudiste ver algo. Sí, claro. Y es algo que está muy bueno, más allá de que en este caso yo tenga la oportunidad de estar, no soy yo quien organiza ni estoy cerca O de te eso. llamaron y estás. Claro, yo me llamaron y estoy, hay otros pibes que organizan y le están metiendo muchísimo a eso. Y está muy bueno porque pone a Uruguay en un radar en el que no estaba y en el que están muchos países que están mucho más avanzados y tienen mucha más población y etcétera, etcétera. Y yendo a este caso puntual de la selección, al momento en que se hizo el anuncio y se empezó a contar en redes lo que se va a hacer, sobre todo de gente que está dentro de esa selección que tiene mucho más seguidores, Javo Machado, Guille Fútbol, etcétera, etcétera. Y mucha gente, muchísima dando palo, muchísima, ¿viste? Y eso también es un embole, porque no dejan de ser pibes que la están luchando, que están intentando a su manera poner a Uruguay en un punto, en un lugar donde hoy por hoy no está. Capaz que entiendo que a vos no te interese, yo qué sé, si Uruguay compite en un mundial de creadores, lo que sea, y está perfecto, pero ya de ahí a dar para atrás, ¿viste? Y siento que todavía falta avanzar bastante acá en Uruguay en eso. O sea, yo al menos lo veo así, que el uruguayo y también capaz que lo generaliza un poco al latinoamericano también, ¿no? Sí, sí. Se preocupa capaz que en dar palo y en no andar para adelante. ¿Te ha pasado que a vos personalmente, a Totó, a Ezequiel, le hayan dado más palo que darle más para adelante? Sí, me ha pasado cuando he tenido oportunidad de trabajar con alguna marca o, bueno, incluso para Nacional, que para mí es algo que he soñado. Sí, me ha pasado que tienen para abajo. Y tal, como te digo, yo en ese sentido, no sé si por costumbre, de que ya estoy hace unos años en Twitter, que es una red social bastante que ataca la gente, pero ya en cierta parte me acostumbré, pero quizá hay otros pibes que quizá no tanto, entonces puede llegar a ser un poco complicado. Y me lo tomo con naturalidad porque sé que es parte del juego, pero bueno, no deja de muchas veces ser un bajón, quizás sobre todo si estás con la guardia baja. Claro. Estás en un mal momento, capaz que te pega de otra manera. Sí, me pasó una vez, te voy a un caso puntual. A ver. El año pasado, 2024, yo había empezado una especie de serie en TikTok, donde yo jugaba modo carrera en el PES. Sí. Y era un modo carrera que lo hacen unos pibes de Uruguay porque están todos los... modo carrera. Patch? Ahí va, no, otro. Ah, otro. Es un juego de PES que están todos los equipos uruguayos, están todos los estadios uruguayos, está buenísimo. Para la gente que consume fútbol de acá está muy bueno. Y yo había empezado un modo carrera donde el equipo que te toca es al azar y me había tocado Progreso. Bien. Entonces en el modo carrera, yo cuando conté en mis redes que lo iba a hacer, aparte era una boludez porque era en TikTok, de Sí, un minuto sí. jugando, dije, nada, voy a jugar a esto, el objetivo es llegar a Nacional, un juego de Play. Y claro, yo me tocó en Progreso. Entonces nada, subí el primer capítulo, subí el segundo, tuvo mucho éxito, nivel yo me manejaba y en vez de subir uno por día ya había empezado a subir como 3, o sea, Claro. yo estaba muy manija. Y una vez cometí, no sé si el error, yo supongo que sí, el error de inexperiente, pero me puse la camiseta de Progreso, porque yo justo la tenía en mi casa, tengo varias camisetas de fútbol uruguayo, de equipos que son, o sea, de equipos chicos, tenía la de Progreso, y comencé ese TikTok diciendo, bueno, hoy me puse la camiseta de Progreso porque voy a jugar la fecha 5 contra Defensor, no sé qué, X. Pasó un día, pasó dos, el video se fue relativamente viral, no sé, 1000 me gusta. Lo normal. Sí, claro. Y hicieron un recorte en Twitter y donde yo digo, es un recorte de un segundo donde yo digo, me puse la camiseta de mi equipo de Progreso. Claro. Y ese día creo que quizás fue el que peor la pasé en redes sociales por lo que me atacaron. Pero fue abismal. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué recordás? Yo me acuerdo que yo salí del programa de Guarda con Estos a Sí. las 5 de la tarde y habían subido, un pibe en Twitter había subido este video, ese recorte y puso tipo, a este Gil le dan trascendencia, una cosa así, ¿viste?
Y ya había pasado algo similar cuando Liverpool había salido campeón contra el Peñarol, que yo por promesa y por termo hincha de Nacional me compré la camiseta de Liverpool. Y yo en un segundo, literalmente yo estaba haciendo un streaming con la camiseta de Nacional, me puse la de Liverpool para mostrar que me la había comprado, para cumplir la promesa, me la saqué y habían hecho un recorte de la captura y también me habían atacado un poco. Eso fue unos meses antes. Yo eso no se fue a tan magnitud. Entonces, ahí. claro, me la tomé normal, o sea, no me afectó para nada. Pero ahí ya cuando pasó lo de Progreso, ya me calentó, ya me enojó. Y claro, yo caigo muy fácil en justamente eso, ¿viste? Entro muy fácil. Y yo le puse tipo, no sé, de manera quizá un poco violenta, no amenazando. Un poco jamás. sacado, capaz. Claro, un poco enojado, le puse tipo, estoy haciendo, no pueden ser tan ridículos, estoy jugando un juego, me puse la camiseta de Progreso, si piensan que Progreso puede llegar, con todo respeto a Progreso, ¿no? A tener una rivalidad con Nacional, lean Historia de Nacional porque no tienen ni idea de lo que es el club. Sea Progreso, sea otro cuadro, pero en este caso fue Progreso. Y muy enojado. Y puse, si no les gusta, no miren. Básicamente eso. Bien. Y claro, mi comentario, y yo lo vi muy cerca de la publicación, o sea, enseguida que se subió básicamente. Pero nada, tuvo muchos comentarios, mucho revuelo, mucha gente que me atacó. Hinchas de Nacional que me amenazaron. ¿Sí? Al privado, sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han amenazado? Uno me puso, vos no tenés idea de la cantidad de gente que dio la vida por este club. Estoy jugando al play, boludo. O sea, estoy jugando. Dejame jugar tranquilo. Claro, o sea, no sé, no hice nada. Me puse una camiseta de Progreso porque estoy jugando con Progreso. No fue que ni siquiera en el play había jugado contra Nacional. Claro. O sea, ni siquiera eso como para decir, no sé, se pudo haber enojado por esto. O sea, incluso el capítulo con Nacional ni siquiera lo quise subir. Por las dudas. Claro. Y claro, fue un día donde yo la pasé muy mal. Estuve en mi casa llorando. Porque también me tocó mucho el ego del hincha, que yo soy hincha de Nacional desde toda la vida. Entonces, que a mí en ese momento se me considerara por algunos menos hincha, a mí también eso me tocaba un poco el orgullo. Pero fue muy feo. Y eso fue quizá la vez que en una red social la pasé peor. Porque fue muy bravo para mí. Creo que es el claro ejemplo de lo susceptible que son las redes sociales. Sí. Porque sacas un segundo de contexto de algo que todos los que hacemos esto estamos entregados a que pase, Sí. lamentablemente. Sí. Y de lo sensible que es todo. Sí, yo lo hablaba, en su momento lo hablaba con amigos y yo no puedo creer que haya mucha gente que se enoje porque porque es fácil, si vos no te gusta lo que hace alguien en redes sociales, no lo consumas. Tenés muchas opciones fáciles de silenciar, de bloquear y ya está, te ahorrás el enojo y el disgusto. Vas a tener doble trabajo, el hecho de enojarte y el hecho de desenojarte. Y gastar tiempo, gastar energía en atacar a alguien porque jugando al play, como fue en este caso, se puso la camiseta de otro equipo que en mi consideración de hincha nacional tampoco tiene una rivalidad con Nacional. No me puse la de Cerro, no me puse Danubio, Defensor, mucho menos la de Peñarol. Entonces yo lo veía mucho por ese lado y no entendía. De todas maneras, si bien te digo esto, también dejé de hacerlo. No tanto porque yo considere que yo haya estado mal, sino por el hecho de que no quiero vivir eso de nuevo, que para mí capaz que para otra persona no es nada, pero yo la pasé muy mal de verdad. Claro. O sea, fueron, no sé, 200 comentarios quizás bardeando. Y fue bravo, ahí sí fue bravo. Ahora, en todo este mundo, ¿no? de susceptibilidad, de redes sociales, ¿en dónde entra la familia? ¿En dónde entran los amigos, la contención? Y yo creo que muchas veces en el apoyo, cuando vos empezás con algo, o cuando, no sé, en el caso de los pibes que streamean, el hecho de entrar, pasarte 10 minutos, que generalmente no te cuesta nada, a veces muchas veces la gente trabaja y eso no puede, pero en entrar 10 minutos, si alguien sube un contenido, darle me gusta, comentar, cosas que te llevan un minuto, compartir, en eso entra creo yo mucho el apoyo. Y después, bueno, cuando pasa el hecho de que haces algo y la gente te bardea, y el estar, el acompañar, el decir, darle para adelante, decir, bueno, no sé, apoyar de alguna manera, ¿viste? En mi caso pasó que cuando pasó esto, yo de noche, entre lágrimas, subí una foto de mi colección de camisetas de Nacional, que yo tengo cerca de un poquito más de 80 camisetas, y me acuerdo que la subí y amigos míos me ponían para que hablen, no sé, cosas así, ¿viste? Como a su manera apoyándome. Para adelante, sí. Y ahí yo me sentí muy contenido porque en ese momento estaba pasando mal. ¿Recordás los primeros momentos de donde decís, me estoy arrancando a sonar, me estoy arrancando a ser, entre comillas, conocido en Twitter? O sea, ¿recordás ese momento de emoción, adrenalina, en donde decís, no soy Ezequiel? No me acuerdo ahora un momento puntual, pero sí quizá algunos primeros momentos
donde cuando pasaba algo con Nacional, yo cuando siento que me hice medianamente conocido en ese mundillo, a Nacional le iba muy bien, porque fue en 2022 cuando Nacional sale campeón, estaba Suárez y eso, pero Nacional en 2023 no lo arranca bien, que estaba Zielinski como técnico, etcétera, y yo sentí que quizá ya mi opinión, no quiero decir que valía más porque yo sigo considerando hasta el día de hoy que vale la misma que todos, pero que mucha más gente esperaba mi opinión cuando pasaba algo y alguien me etiquetaba y decía, opina esto, o yo ponía algo y alguien quizá opinaba totalmente diferente, yo ponía X jugador jugó mal y alguien me decía, y de Pablito no decís nada, y claro, yo decía, que de todas maneras, repito, lo pienso hasta hoy, opina vos, ¿entendés? Pero me pasaba, que no me pasaba antes, que había gente que esperaba lo que yo opinara. Y ahí creo que yo sentí que fue quizá un antes y un después. Obviamente en Twitter hiciste como un camino, como quien dice, y el ser hincha nacional, creo yo, en cierta parte te potenció. Sí. ¿Cómo vivís esa potenciada, hablando mal y pronto? Porque obviamente uno es hincha desde chico, iba a los partidos, va al Abdón, pero también es hay que saberlo manejar, ¿no? Digo, Sí. el ser medianamente conocido en las redes sociales, el ser de Nacional, el opinar, el que capaz que te bardeen porque no están de acuerdo con tu opinión. Sí. ¿Cómo lo llevaste todo eso en su momento? Al principio costó un poco, pero por el hecho de la sorpresa. Pero es algo que a mí me encanta. El hecho de que mucha gente me conozca por ser, o sea, que me conozca por Nacional, que me relacione con Nacional, mejor dicho. He tenido la suerte, como te digo, de hacer algún que otra cosa con Nacional en redes sociales, tanto para Nacional como para las marcas que viste en Nacional. Y eso para mí es espectacular, porque es quien soy. O sea, capaz que suena un poco demagogo, pero es quien fui toda la vida. Y tener la suerte de poder muchas veces generar cosas con el contenido que yo hago hablando sobre Nacional o de Nacional, para mí es maravilloso, porque es lo más lindo que me puede pasar. El hecho de ir al parque y que me pidan una foto es espectacular. O no sé, llevarme bien con algún jugador, ¿viste? Me pasa que me llevo bien con algún que otro juvenil, alguno de primera, sobre todo los más guachos, ¿viste? Que tienen mi edad, un poco más que son más chicos, que consumen redes. Y eso está de más para mí, porque yo de niño era todo. O sea, el hecho de sacarme una foto con un jugador nacional estaba salado. Y ahora el poder intercambiar mensajes, yo no me gusta atomizar ni nada, ¿viste? Con los pocos que me llevo no me gusta atomizar, pero el hecho de que me sigan o que me den un me gusta, ¿viste? Para mí está buenísimo. Hasta el día de hoy es algo que me sorprende. ¿Te acordás te acordás la primera vez que te llamaron para trabajar con Nacional? Sí, me pasó, en Nacional pasa que por lo menos en redes sociales se trabaja por un lado Nacional como institución nacional y después está en lo que son las marcas, sea, se puede decir, sí, Umbro, lo que sea. No patrocina ninguna, pero de paso si alguna quiere, está totalmente invitada. Entonces, claro, son como dos trabajos independientes. La primera vez fue un trabajo para Tienda Nacional, que va por otro lado. Claro. Pero para mí, y para la gente es Nacional. Entonces yo lo tomé como, me llamó Nacional. Y fue espectacular porque aparte fue el hecho de presentar, no porque la presentación ya estaba hecha, pero quiero decir en mis redes como presentar una camiseta, mostrar los detalles, decir, bueno, tiene esto, tiene lo otro, pueden ir acá a comprarlo, no sé cuánto. Y fue espectacular. Y gracias a Dios después pude hacer cosas con Nacional, en la previa de un clásico con la gente, pude hacer también la otra vez para el Día de la Madre que se viene ahora, también para Umbro, y está buenísimo. Y es algo que a mí me asombra hasta el día de hoy, y que me enorgullece de mí mismo. ¿Dónde entran los medios de comunicación en tu vida? ¿Cuándo entran? Porque obviamente yo que te conozco, hicimos periodismo deportivo juntos, pero el bichito antes tuvo que haber picado para poder hacer periodismo, por ejemplo. Sí, yo siempre fui muy fanático del fútbol, bueno, lo aclaro por si alguno está perdido, y siempre fui muy fanático de las estadísticas y de la historia. Empezando por Nacional, pero no solo Nacional, que es lo que a mí más me gusta, sino en general Uruguay, Copa Libertadores, Champions, quizás ya un poco lo más básico. Y una vez fue un vínculo importante que tuve en mi vida por muchos años, una especie de vínculo amoroso. Me dijo, ¿por qué no probás? ¿Por qué no te tiras para este lado? Yo no sabía qué hacer de mi vida, yo estaba en cuarto año recién del liceo. Pero claro, yo ya era un enfermito, yo tenía un examen de química, me acuerdo ahora, en cuarto, y mi manera de aprenderlo fue relacionarlo con la Libertadores que tenía cada equipo. O sea, la tabla química, el 1, no me acuerdo ni cuál es ahora, pero el 1, bueno, era Colo-Colo tiene una Libertadores. 1 es Colo-Colo. El 2 es este que tiene 2. El 3, y a ese nivel yo vivo mi vida y la viví siempre.
Y yo no sabía bien para dónde arrancar, o sea, yo iba a agarrar humanístico en su momento, que fue lo que hice igual. Y nada, esta Urisa me dijo, ¿por qué no te tirás para periodismo deportivo? Y yo en mi cabeza no se me había pasado nunca. Y averigüé y pasaron 2 meses, claro, justo ella me lo dice en diciembre. Entonces, nada, al mes, a los 2 meses ya habían comenzado las inscripciones y me tiré. Y ahí fue que arranqué el IPEP, que es periodismo deportivo para los que no saben. Y nada, fui avanzando y después de todas maneras la base del IPEP me sirvió muchísimo, porque fueron 2 años que yo aprendí muchísimo y después me volqué más para mi lado. O sea, sin querer queriendo me fui arrimando más a mi lado con mucha base del IPEP también. ¿Y la primera vez que streameaste? Supongo yo, y creo que me acuerdo porque creo que lo vi, estabas cagado. Estaba cagadísimo. Hay algo que mucha gente no sabe, que yo en el 2022 fue la primera vez que yo di la cara en Twitter. Claro, porque vos, era tu identidad antes era Totoa. Era anónima, claro. Era Totoa y no tenía fotos mías. Y la primera vez que di la cara fue un Zoom que hice con 3 amigos, un Discord, con una computadora viejísima. Fue horrible. Igual de todas maneras entraron 40 personas, que es un número muy prolijo. Muy prolijo. Y ahí fue la primera vez que streameé y estaba cagadísimo porque se trancaba, no podía mostrar imágenes porque se colgaba la computadora. Y ahí medio que dejé. Pero de todas maneras ya fue un pasito, ¿viste? Ya fue poner la piedra fundacional. Sí. Y después, bueno, arrancó Guarda con estos. Ajá. Que ahí fue la primera vez que di la cara ante muchas más personas, porque el primer día tuvimos 700 personas en vivo. Bien. Y claro, y yo después, pasados los 2 meses de Guarda, arranqué a streamear yo desde mi casa, ya mucho más prolijo, con una computadora bien, ¿viste? Había borrado y eso. Al menos no se trancaba. Claro. Y de todas maneras yo estaba muy cagado. Y los primeros días yo estaba muy cagado. Me acuerdo que no anunciaba nada. Yo prendía y los que me seguían les llegaba la notificación. Y tal, después yo me fui animando. Y después le fui perdiendo mucho el miedo. A tanto streamear como anunciar, como postear. Ya estaba. Ya había pasado, gracias a Dios. Ya te habían visto en todo ámbito. Claro. Pero al principio, como te digo, o sea, yo en un momento, ya cuando streameaba y estaba un poco más quizás sentado, en Twitch ya había conseguido lo que es el partner, que acá en Uruguay es muy difícil, son muy poca la gente que lo tiene. Cuando empecé a subir Reels a Instagram para empezar a potenciar esa red social, no entraban todo el día a Instagram. Subía un Reel y me ponía tan nervioso que dejaba el celular y lo dejaba ahí. Y que explote solo que yo no me enteré. Claro, claro, yo pensaba mucho el qué dirán, ¿viste? Y después eso lo fui superando. ¿Te ha pasado de desactivar las notificaciones de Instagram, por ejemplo? Para no entrar. Vos sabés que en el celular tengo el no molestar, ni siquiera llegan. Directamente tenés el no O sea, molestar. lo tengo por un hecho de que no me gusta que rompa los huevos. Si tengo que leer un mensaje, lo voy a leer igual. Claro. Pero ya de por sí lo tengo. Entonces, claro, yo nunca las vi directamente. Ok, bien. Pero si no, sí, probablemente lo hubiera hecho, sobre todo al principio. Bien. ¿Cómo se da eso de guarda con estos, no? Eso sí. Porque yo recuerdo, a mí, o sea, yo que te conozco me alegró un montón, pero me parecía raro ver a Lali en un streaming. Porque era el momento que se estaba explotando todo del streaming acá con Agüeno y demás. Y ver a una figura como Lali, que era el relator de fútbol uruguayo en ese momento, en un streaming, dije, interesante. Eso fue increíble y aparte yo en el correr de estos años me fui enterando de los entretelones. Guarda con esto se empieza en abril de 2023. Yo en febrero de ese año vuelvo de España. Con 80.000 preguntas en mi cabeza de qué hago, qué voy a hacer de mi vida. Yo había ido allá a probar suerte, extrañé mucho, volví y no tenía ni idea. Empecé acá a trabajar en una librería, una zafra, que me echaron, se terminó el mes y estaba como en esa de no tenía ni idea de qué hacer. Y un día yo pongo un tweet que preguntaba cuál es el equipo más difícil de Baby Fútbol en general. Okay. En mi opinión, yo soy categoría 2001, el 7 estrellas era imposible. Y claro, Yo siendo 99 te puedo hacer lo mismo. en todas las categorías me parece. Sí. Y ese post tuvo, no te miento, más de 1000 comentarios. Ok. Porque yo creo que es algo que todos vivimos. Por lo menos todos los hombres acá en Uruguay lo vivimos y fue la parte más feliz de la vida de casi todos. O por lo menos algo que recordamos la mayoría con mucho cariño. Y en una de esas, en uno de esos comentarios, comenta Lali. Bien. Y Lali, yo en ese momento ni siquiera lo seguía, nada. O sea, obviamente sabía quién era, cara total, de la tele, pero nada, cero vínculo. Y me comenta, el más difícil era este, no sé cuánto. Y claro, yo a él le contesté. Yo en general me gusta el comentario, pero a él le contesté y le dije tipo, sí, qué bueno que estaba jugando en el metro, no sé qué, porque me acuerdo que había ido por ese lado. Pasaron unos días, aparte, claro, que me comentara Lali, yo le saqué captura, se lo pasé a mis amigos. O sea, para mí era increíble. Claro. Y pasaron unos días y me escribe Santi Cap. Sí.
que Lali le había pedido mi número de WhatsApp para invitarnos a la radio, que él está en Tuya y Mía, al día siguiente, a los 2 días. Y bueno, eso fue otra cosa que yo dije, salado, un viaje. Y me acuerdo que le comenté a mi madre, todo. Le paso el número, me escribe Lali y me manda un audio, que lo tengo guardado hasta el día de hoy. Y me dice, Toto, qué placer tener tu número, no sé qué, te quería invitar a Tuya y Mía, no sé cuánto. Para mí eso fue tremendo. Fui a los 2 días con Santi, que fue en la previa de un clásico, clásico que gana Peñarol 1-0, 2-0, perdón. Y claro, resulta que cuando el día antes yo me entero por Santi que estaba el proyecto de Agüeno de hacer un programa de fútbol, pero más desde el lado, claro. Y vamos a estar como a modo de prueba. Entonces, claro, yo ahí fui, yo ya de por sí estaba cagado, cuando fui a la radio con esa noticia fui más cagado. Pero salió todo muy bien. Yo personalmente no considero que haya estado muy bien, pero les gustó, gracias a Dios. Yo tenía a Jorge Seré enfrente, yo estaba cagadísimo. Y a la semana me escribió Lali, y, o sea, hizo un grupo con Santi y conmigo y dice, bueno, la idea es esta, quieren hacer esto, si están para ir para adelante les paso el número al jefe, que es quien se va a contactar con ustedes. Y así arrancó. Y hicimos un programa piloto de prueba donde estuvimos esperando una semana la respuesta a ver si había gustado. Y fue la semana más larga de mi vida. Porque ustedes, claro, hicieron el piloto, presentaron el proyecto. Claro. Y esperaron esa respuesta, o sea, de sí o no. El proyecto estaba como. La idea del programa estaba hecha, o sea, ya se sabía que se iba a hacer. La cosa era si estábamos nosotros, si era con nosotros. O sea, Lali seguro que sí, Nacho Plina, que es otro de los compañeros que está hasta hoy, sí. Sí. Y después Santi y yo, bueno, veremos cómo sale. Nada, esa semana fue larguísima. Fue larguísima, más que un partido de Copa cuando era la revancha. Y nada, gracias a Dios sí salió y creo que a los 20 días arrancó Guarda con esto, que hasta hoy. De hecho, hoy cumplimos 500 programas. Felicitaciones. Es una locura, muchas gracias. Y así arrancó. Fui para atrás y para adelante, pero más o menos se entendió. Está de más esa adrenalina y el esperar una respuesta que capaz que decís, seguramente sea un sí, claro, pero los nervios no te los quitan. Sí, no, fue larguísimo. Aparte, claro, yo nunca había estado en un... O sea, yo llegué la primera vez al estudio de Agüeno y era una locura para mí. Cámara por acá, por allá, estudio, no sé, 20 computadoras, ¿viste? Cosas que yo nunca en mi vida había visto. Y aparte, como te digo, yo venía de un medio bajón por un tema laboral, que no conseguía laburo, yo en ese momento no estudiaba. Entonces, fue como del bajón anímico enorme a estoy viviendo una experiencia increíble que en mi vida se me pasó por la cabeza. Claro. Y nada, y por suerte sí, el canal sigue creciendo hasta hoy. Y el programa avanzado, hemos hecho cosas, hemos hecho notas. El otro día vino el Guti, o sea, cosas que para mí hasta el día de hoy digo, salado. Son cosas que son como metas que se te van cumpliendo. Es que como te digo, yo nunca lo proyecté. Obviamente que ahora trato de crecer y ahora ya sí proyecto cosas, tengo mis ideas, cosas que hago en mis redes sociales, pero en su momento nunca lo proyecté. Entonces yo nunca en mi vida, si bien si me lo decían, obviamente iba a decir que sí, yo nunca en mi vida dije quiero estar quiero sentarme con Polenta a hablar en un programa de streaming. Claro. O sea, entonces claro, cuando se dio la oportunidad fue algo soñado para mí, pero no fue algo que yo me haya propuesto. Después estaba una vez que comenzó el programa, sí, era tipo, bueno, qué bueno que estaría qué bueno que estaría el otro, y ahí capaz que sí, ya eran metas como más cortitas, pero así a grandes rasgos, no, o sea, ni siquiera eran metas. Claro. Se dio y estoy agradecido con la vida por eso, pero no te puedo decir que eran metas porque no lo eran. ¿Por qué Totoa? Totoa nace por mi tío, por mis 2 tíos varones por parte de madre. Yo tenía un amigo en el barrio que era inglés, que hoy por hoy ya vive en Inglaterra de nuevo. Y él hablaba bastante mal el español. Y a la cocoa le decía Totoa. Entonces cuando quería leche con cocoa decía, no sé exactamente cómo lo decía, pero era leche con Totoa, una cosa así porque era chiquito. Y mi tío me jodía por ser morocho y me decía, tenés el color de la cocoa, pero como estaba la transformación de Jaime, que le mando un saludo, tenés el color de la Totoa. Totoa y quedó. Y cuando me hice Twitter, que en realidad retomé, porque viste que todos tuvimos la primera cuenta que retomamos, dije, no quiero ser yo, o sea, quiero tener una cuenta anónima, me pongo Totoa, que nadie me conoce como Totoa. Y bueno, ahora todo el mundo me conoce como ahora sos Totoa para todos lados. ¿Te consideraste siempre alguien gracioso, alguien de que decís, che, tengo este carisma y puedo hacer reír a la gente? Yo creo que, capaz de ser un poco agrandado, pero creo que sí, o sea, siempre me gustó mucho ser gracioso. O sea, siempre me gustó mucho hacer reír a la gente. En el liceo, de todas maneras, así como me gustó mucho siempre hacer reír a la gente, nunca fui el típico insoportable del liceo. Siempre yo trataba, desde donde podía,
tratar de hacer humor un poquito más intelectual o sarcástico, irónico. Igual como te digo. No es el humor de siempre. Claro, no es el humor básico de, no sé, puteada, yo qué sé. Sí, claro. Igual como te digo, o sea, con 14 años obviamente el humor seguramente lo veo hoy y digo, qué guritarado. Pero de todas maneras, yo en ese momento trataba de un poquito más elevado el intelecto, dentro de esos límites de la edad y de lo que estás viviendo. Bien. Pero siempre me gustó y me acuerdo clarito hasta el día de hoy que un amigo en tercero me dijo, vos tenés que hacer stand-up, porque eso es muy gracioso. Y yo me lo acuerdo siempre de ese comentario porque me subió el ego allá arriba. El ego del chiste me lo subió allá arriba. Y después, bueno, el personaje de Totoa se fue dando porque el 90% de mis tweets, si bien obviamente hay muchos serios, son desde el humor y desde el sarcasmo. Obviamente muchas veces la gente no se ríe y los termino borrando, pero muchas veces sale bien también. Pasa. Y bueno, y algunos me ha pasado, o sea, me pasa hasta hoy que hay algunos chistes que son de mi propiedad. Claro. El chiste del WhatsApp y lo pongo yo. O sea, obviamente que cualquiera lo puede hacer, yo no soy dueño de nada, pero quiero decir, hay mucha gente que ya relaciona esos chistes conmigo. Gente que me sigue, ¿no? Claramente, Claro, obvio. quien no me conoce, no. Pero sí, siempre me gustó hacer reír a la gente, desde el humor que yo tenía. Ajá. Y bueno, gracias a Dios se fue dando. Siendo hincha de Nacional, trabajando para marcas, trabajando en Guarda con Estos, estando siempre en la vuelta, diciendo, quizás sí, quizás no, pero figura pública, ¿te han apretado alguna vez? No, gracias a Dios. Espero no lo hagan porque yo tampoco me planto con nadie. Pero no me ha pasado nunca. En persona nunca me pasó nada. Ok. Y toco madera. Nunca me pasó nada. Y mira que soy una persona que va al 90% de los partidos. He viajado al exterior. Nunca nada. Quizás sí, alguna puteada por Normal. Sí, o sea, como te digo, esta cosa que me dijeron, bueno, sabés la cantidad de gente que dio la vida por Nacional cuando yo jugué un partido de PES con Progreso. Y amenazas así por privado, quizá alguna, muy esporádica, pero son las menos, o sea, poco. Y después sí, puteada, pero ya en público, o sea, un tweet, no sé, ayer cuando falleció Mujica yo puse un tweet y mucha gente de ahí me puteó, pero no, nada que yo tema en serio. Ok. No, gracias a Dios no me ha pasado. Mencionaste hace un ratito que te fuiste a España a probar suerte. Sí. Y por lo que yo tenía una pregunta muy pensada para vos, porque obviamente siendo jóvenes ya has hecho mucha cosa. Entonces yo hoy pensando y preparando la entrevista digo, seguramente se tiró al agua y le habrá salido mal. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de irte a España, supongo yo, con una mano atrás y una mano adelante y volver desnorteado? Sí, bueno, eso que vos mencionás, del hecho de que salgan las cosas mal, mucha gente no sabe, pero yo tuve 9 trabajos. ¿9? 9 trabajos, la mayoría fueron zafras, porque acá es muy difícil conseguir incluso trabajo, viste, como para sentarte. Estable, claro. Y muchas veces probé suerte y nada, como te digo, y una vez, yo tengo mucha familia viviendo allá, o sea, mi viejo vive allá, mis abuelos viven allá, mi hermana vive allá, ahora voy a tener otro hermano y van a nacer allá porque mi viejo vive allá. Y una vez mi viejo sacó el pasaje para ir a visitarlo, viste, porque me lo regaló por mi cumpleaños. Esto fue en mayo y el pasaje era para noviembre, de diciembre, una cosa así, de 2022. Y fueron pasando los meses, yo estaba estudiando en ese momento profesorado de historia, me estaba costando un poco, trabajaba a la vez de noche haciendo conteos para inventarios para supermercados, entonces estaba en un momento donde no la estaba pasando bien, o sea, no es que sufría, pero el trabajo era horrible porque salía a las 2 de la mañana a trabajar, era zafral, ganaba 7.000 pesos al mes. Sí, no era viable. Claro, el estudio me costaba porque muchas veces iba sin dormir, o sea, yo incluso a veces no tenía ni para los boletos, iba a buceo a dar clases a un primero, que yo estaba haciendo las prácticas, iba caminando, yo vivía en Villa Española en ese momento, y tenía el pasaje, yo tengo la suerte de tener la nacionalidad, entonces el tema de papeleos es muy fácil, tengo esa accesibilidad, y dije, pruebo. ¿Qué no? O sea, tengo el pasaje, tengo el de ida, tengo el de vuelta, si no me gusta, lo peor que va a hacer es que me vuelva a los 2 meses, 3 meses. Y llegué, yo allá vivía en un pueblo, vivía con mis abuelos, en un pueblo de 3.000 personas, no tenía ningún amigo, el trabajo que tuve, que conseguí allá era en una fábrica, no me gustó para nada, o sea, era un trabajo que exigía mucho de lo físico y me costaba. Bueno, tuve la mala suerte de tener jefes un poco xenófobos, capaz que muy fuerte, pero era un trato muy distinto al que nos daban a mí, a un amigo ecuatoriano, a un compañero ecuatoriano que tenía yo, al resto de los compañeros que eran de España, y la estaba pasando mal y dije, me voy a volver.
Y costó mucho porque yo tengo a mi abuela allá, que es como mi segunda madre, pero me volví. Y claro, y volví de nuevo sin trabajo, no estudiaba, no tenía un peso, o sea, Empezar de cero. claro, había trabajado un mes allá, pero no sé, que tenía 30.000 pesos, capaz, que tal, no te da para nada. No te da para nada. Conseguí enseguida el trabajo en la librería, que era Zafra, y costó horrores. Y el hecho de volver de España fue una decisión difícil, mucho de lo sentimental por mis abuelos sobre todo, y también sabiendo que iba a volver acá y no era que tenía nada asegurado. Pero gracias a Dios salió bien. Sin que yo lo espere, salió muy bien. Claro, porque la historia después Es que la sabemos comencé todos. como claro. Seguramente te pasó, y quiero que me cuentes un poco qué pasaba por esa cabeza, de que cuando te fuiste a España te ibas con una idea Sí. y llegaste y se te cayó Pa. la idea. Eso es algo que yo lo he hablado con amigos, que lo he hablado con gente conocida. Uno tiene la mentalidad desde acá, y lo digo porque a mí me pasó, de que llega a Europa y le llueven euros. Ojalá. O sea, literalmente yo no proyectaba ser millonario ni mucho menos, pero yo esperaba llegar a España, trabajar 2 semanas y ir a Grecia, ir a Roma, ir a todos lados, porque pensaba que... Y no es así. Entiendo que muchas veces puedes tener más suerte que otras, capaz que yo no la tuve tanta en ese sentido, pero es bastante difícil, es un choque de realidad bastante difícil. Como te digo, yo estaba en un pueblo de 3.000 personas, no tenía ningún amigo, salía a trabajar, no tenía a nadie para tomar un jugo, más allá de que estaban mis abuelos, que les agradezco toda la vida. Quiero decir, no tenía vínculos de mi edad, viste, que yo considero que son muy importantes. Y fue muy complicado, fue un choque de realidad complicado. También extrañé mucho más de lo que yo esperaba. No esperaba extrañar como extrañé, yo soy muy apegado a mi vieja. Y nada, como te digo, fue un choque de realidad bastante duro el hecho de estar allá. Y claramente no te lo esperabas. No, para nada. O sea, yo me acuerdo clarito el día que llego, que entro al cuarto donde yo estuve, o sea, la casa donde yo estuve, y mi viejo me había dejado un cuadro en la mesita de luz de una foto mía con mi perra, que mi perra falleció hace ya un año, pero la tuve por 17 años. Y yo llegué, vi ese cuadro el primer día, o sea, primeros 10 minutos en la casa, y dije, no, yo voy a volver. Yo voy a volver. Fue durísimo. Y fue muy complicado. El hecho de extrañar es muy duro. Hay mucha gente que tiene la fortaleza mental de estar en otro lado, lejos de la familia. Yo personalmente me cuesta un poco más. Además te imagino llegando, valija, todo re emocionado, una idea y no. No, fue muy difícil. Ya el hecho de la semana anterior, viste, yo ya estaba con muchas dudas en mi cabeza. Muchas dudas. Ya se acercaba la fecha cada vez más. Claro, yo tuve el pasaje con mucha anticipación. Claro. Entonces las dudas comenzaron muy a lo último. O sea, tuviste tiempo para procesar todo. Claro, sí. Y ya la semana anterior yo estaba con muchas dudas y cuando llegué muy enseguida dije, no, hago unos pesos, trabajo lo que tengo que trabajar y cuando tengo el pasaje de vuelta me vuelvo. Y dicho y hecho. ¿Qué pasó? Y sí. Y no me arrepiento. ¿No? O sea, me pasó mucho de contarle esta experiencia a la gente, ¿viste? Yo que sé, amigos, lo que sea. Y claro, y muchas veces dicen, estás en España, tenés los papeles, todo y no te quedás allá. Y no... Pasa que hay que estar ahí. Claro, ese es el tema. Ese es el Hay que tema. estar. Y yo me acuerdo clarito de pedirle perdón a mi hermana. Yo tengo una hermana que hoy tiene 21, que está allá, que se fue ahora con el novio hace unos meses. Y claro, ella, yo fui en noviembre de 2022, ella fue unos meses antes, se fue en marzo y estuvo tipo hasta mayo, una cosa así. Y le pasó lo mismo que a mí. Y cuando ella estaba allá, yo hacía videollamada y la trataba de convencer, ¿viste? Le decía, Lupe, no, pero quédate, metele, no sé qué, que... Vos ya estando acá. Yo estando acá, yo no me había ido todavía. Y yo la prejuzgué mucho a ella, porque yo pensaba desde mi lado, desde Uruguay, con mi vieja al lado, con mis amigos, que no era tan difícil. Y cuando vi lo que era... De hecho, ella aguantó más que yo. Claro. Y era yo quien en su momento la presionaba, obviamente yo desde la ignorancia. Y nada, como te digo, por eso también le pedí perdón. Es complicado lo que pasa, ¿no? Es complicado. O sea, obviamente, en tu caso vos tenés familia allá, pero irte... por más que tengas una idea, capaz que no se cumple y muchas veces no Sí, se cumple porque no dejas de ser extranjero por más que tengas los papeles. No. Y eso pesa y es un tema eterno que podemos hablar horas Sí. y nunca vamos a llegar a resolverlo. Son los menos, obviamente. ¿no? Claro, obvio. En mi caso yo fui a España, pero sé que en general son los menos. Pero es como las redes sociales. Los que hacen daño son los que hacen más ruido. Entonces, si de 100 personas una te trata mal, vos te vas a quedar con el comentario de esa una. Con ese uno y no con los 99 restantes. No, es muy difícil. Vuelvo Y- a lo de las redes sociales. Cuando arrancaste en Guarda con Estos, obviamente Santi tenía su audiencia y bueno, Lali ni que hablar,
¿Cómo fue comenzar a trabajar con ellos? También porque repercutió mucho en redes sociales. Sí, no, fue fabuloso. O sea, como te digo, a mí las primeras interacciones con Lali, me acuerdo de lo que sentí hasta el día de hoy, porque en mi vida había interactuado con una persona de la tele. Claro, yo lo veía en los relatos, etcétera, etcétera, ¿viste? Y fue increíble. Y con Santi creo que yo lo llevé a un poco más a lo terrenal, pero porque medio que habíamos comenzado juntos, él de todas maneras tenía un poco más de números y él ya le estaba metiendo desde antes, pero nosotros ya habíamos hablado, habíamos hecho un streaming juntos una vez, o sea, en su canal, habíamos hecho un streaming juntos, una videollamada. Entonces, yo sentía, y creo que de su lado también, que estábamos espalda con espalda. O sea, estábamos medio que en la misma. Como te digo, él ya tenía sus números, ya le iba muy bien, y hoy por hoy está despegadísimo por suerte. Pero yo en ese momento sentía como que estábamos medio en la misma de, bueno, estamos juntos, no sabemos nada de nada, vamos a Darle darle. para adelante. Y claro, como que lo llevó un poco más a lo terrenal, ¿viste? A Lali creo que lo endiosé un poco más, hablando mal y pronto. Era tipo, ¡fuah, Lali! Y tal, con Santi obviamente, como te digo también, ¿no? Despegado, el gurí, por suerte, le va re bien. Pero lo sentía como mucho más Más de cerca. tú a tú. Sí. Claro. Sí, en ese momento sí. ¿Cómo se da esto de la selección de creadores? Todos tienen sus redes sociales, todos pasan por eso y todos, no sé si viven de eso, pero se alimentan siempre de la red social, en el Sí. sentido de gente. ¿Cómo lo llevabas? ¿Cómo se dio? Eso, bueno, nosotros desde hace ya unos meses que hacemos fútbol, o sea, que jugamos fútbol 5, fútbol 7, ¿viste? Quien encabeza eso es más que nada Javo y Guille, y después gente que está por atrás de las cámaras, como Franco Sena, como Fabri Garrido, que son gente de producción, que le meten, ¿viste? De cámaras y eso. Y ya veníamos como medio jugando mucho, ¿viste? Era todas las semanas un fútbol 5, un fútbol 7, habíamos hecho un fútbol 11 incluso. Y claro, muchas veces esos fútbol, sobre todo ellos que son gente que está muy despegada, terminaba siendo parte del contenido de ellos. O sea, bueno, estamos acá, etcétera, etcétera, ¿viste? Claro. Yo nunca me tiré tanto al agua en ese sentido, ni hasta el día de hoy. Y claro, hay países que ya están bastante avanzados en eso, Argentina, Chile, Colombia, muchos países de habla hispana, muchos países de otras lenguas, que ya tienen su selección formada y que mueve mucha marca eso, ¿viste? Todos están patrocinados generalmente por la marca de su país, en el caso de Uruguay es Puma. Eh, y una vez no sé a quién se le ocurrió la idea, no sé quién es el cabecilla de la idea, pero ellos, Javo y Guille, hicieron como un llamado a los creadores de contenido de Uruguay, a la gente que se considere creador de contenido, sin importar si tenga 500.000 seguidores. Claro. Obviamente después el hecho de ir a un campeonato va a pesar más una cosa u otra, porque no deja de ser selección de De creadores. seguidores. Claro. Claro, de Que, creadores, ta, claro. que ahí, bueno, para Pesa. muchos es complicado. Más allá de fútbol pesa. Pero todos tuvieron su oportunidad acá en Uruguay de probarse y hasta el día de hoy, incluso ellos los lunes siguen haciendo fútbol para aquellos que no quedaron, porque Mirá. fueron 80 gurises y el recorte se hizo a 30, pero todos siguen teniendo la oportunidad hasta el día de hoy. Y es una movida que está muy buena y que yo ya los felicité a ellos porque está tremenda de verdad y se proyecta jugar contra países, viajar, esto, lo otro. Y está muy bueno. Porque Eso te, también iba, eso te iba a consultar, perdón que te corté. Sí. Para el que, obviamente, sabes, sí, hay una selección de creadores, está creando, están entrenando, pero ¿para qué entrenan? ¿Qué hay para jugar? Ahora en septiembre, si no me equivoco, hay un campeonato mundial que juegan 8 selecciones, es en Malasia. Uruguay no fue invitado, en este caso las selecciones están por invitación. Uruguay ni siquiera tenía la selección cuando se creó. Y el proyecto, la idea es en algún momento competir y viajar al mundial. No sé si se va a hacer el año que viene o el otro, no sé cada cuándo se va a hacer con exactitud. Pero de momento, de mientras, se hace mucho lo que son copas hispanas, donde juegan todos los países hispanohablantes, Colombia, España, México, Chile, Argentina. Y de mientras también competir en amistosos, ida y vuelta generalmente, ¿viste? Se va a hacer, tengo entendido que se va a hacer Argentina, Chile, se va a ir, vamos a jugar acá también. Y la idea es esa, de a poco ir metiéndose en el radar y en competencias cada vez más grandes. Que bueno, lo malo o lo bueno que tienen esas competencias también es que muchas veces te exigen números que acá en Uruguay son muy difíciles de conseguir. Bien. Pero bueno, se pelea por ello. Ahora que estamos hablando de seguidores, de cosas grandes, del streaming, de las redes sociales, ¿considerás, vos ya estando adentro, ¿no? Sí. ¿Considerás que Uruguay tiene un mercado chico para lo que es el streaming? ¿Para lo que son las redes sociales? Sí. Pero ahí no culparía al uruguayo jamás. O sea, somos pocos. No por el sí. uruguayo en sí, sino Uruguay como país, Sí, como marca sí. país. Es que yo no tengo los números.
pero somos 3.400.000 personas y el porcentaje de la gente que tenga Instagram, que Instagram es la red social que genera ingresos a los creadores, no sé de cuánto será, no creo ni que lleguemos al 1.000.000. Y después ya vos como creador formás tu nicho, en mi caso es fútbol nacional. Obviamente, por suerte me sigue bastante gente de otros equipos, pero digo, no sale mucho de lo que es ahí. Claro. Entonces el mercado, el margen de gente ya se achica. Después hay otros pibes que incluso, por ejemplo, están en la selección. No sé, el 9, por ejemplo, Franco, que ahora no me acuerdo el apellido, hace contenido de calistenia. Entonces el nicho también es chico. Y otros pibes que hacen otras cosas que también se les va achicando. Y es complicado porque, como te digo, por ejemplo, en esto del Mundial te exigen un determinado número de seguidores, que si no me equivoco son 500.000. ¿Entre todos o cada uno? No, cada uno, perdón. Uf. Cada uno tiene que tener 500.000 y es complicado. Acá en Uruguay es complicado. Son muy pocos, he sumado todas las redes sociales, pero de todas maneras son muy pocos los que tienen acá en Uruguay. Claro. Y generalmente para tener vos tenés que expandirte. Por ejemplo, Guille Fútbol tiene muy buenos números, pero porque él habla con argentinos, habla con chilenos, habla con gente de otros países por el contenido que él hace. En mi caso, por ejemplo, yo qué sé, si juega Nacional contra Cerro Largo y yo opino de eso, y yo entiendo a un argentino que no lo quiere escuchar. O sea, no puedo exigirle. Es lógico. Y ahí se complica un poco, pero está. Es un mercado chico, pero por la cantidad de gente que tiene Uruguay. Es lo normal, o sea, no me sorprende. Te saco un poco todo esto de redes sociales, este mundo, no de fantasía, pero el mundo en el que virtual consumimos y lo virtual, y te llevo más a lo terrenal. Sí. ¿Cómo sos en el día a día? ¿Cómo sos con tu familia? ¿Cómo es Ezequiel? Yo me considero una persona muy tranquila, cero de llamar la atención. Bueno, ayer fue mi cumpleaños y el hecho de ser el centro de atención en la corta, bueno, es mi cumpleaños, estoy con mis amigos, claro, mi familia, pero me cuesta, ¿viste? Y nada, en realidad trabajo en mi casa, porque aparte con las redes también edito, ¿viste? Y como te digo, un tipo que trato de ser lo más perfil bajo posible, porque me sale ser así, me cuesta, no sé, andar muchos chistes, lo que sea. También estudio y en la facultad no hablo, o sea, hablo muy poquito con la gente. Tengo ahí mi grupito, pero digo, no soy, me cuesta, ¿viste? El hecho de socializar un poco. Y nada, muy tranquilo en realidad. O sea, perfil bajo, en la calle ando por la mía con los auriculares, ¿viste? No, trato de no llamar la atención en ningún contexto. Tranquilazo. Ezequiel piensa y cree que Nacional es una manera de vivir. Sí, yo considero que muchas veces vivo por y para. Muchas veces la rutina es en base a, por ejemplo, bueno, esto lo vas a subir en unos días, pero mañana se cumple mi madre y a la dejo a Nacional. Claro. Y en este caso la rutina es, voy al partido y después voy a tu cumpleaños en la persona más importante de mi vida, y que va a ser la persona más importante de mi vida por el resto de mis días. ¿Y tu familia lo tiene normalizado así? Sí, es más, de hecho, mi madre me dice, vos venís después del partido, ¿no? Ah, claro. Y lo saben y conviven con eso. Y bueno, el hecho de que sea... o sea, no soy la única persona, entonces ya lo tienen como normalizado. Mis amigos, la mayoría de mis amigos viven así también. Y sí, considero que es una manera de vivir. Yo no te digo que formo mis vínculos en base a Nacional sí o sí, tengo muchos amigos de Peñarol, pero convivo mucho más con la Nacional. Por un tema de que lo obvio, vamos a la cancha, viaje, ayer tuvimos un asado por el cumple de Nacional. Entonces, bueno, sí, considero eso. ¿Cómo se lleva eso, esa pasión, ese amor por Nacional? Que lo mencionábamos hace un rato, vos has llegado a trabajar para Nacional, Nacional te potenció en cierta parte. Sí. ¿Cómo es ese día a día, ese decir, vos, vamos a hacer un asado porque el Nacional cumple 126 años? Sí. Cuando en realidad es una institución. Sí. Yo leí un libro muy bueno una vez de un autor que se llama Harari, que él habla habla del dinero, de las instituciones. Y en realidad es lo que dice, que está bueno, que a mí me quedó, es que es todo un invento de la mente. O sea, Nacional existe porque en la mente existe, al igual que el valor que le damos al dinero, en este caso Nacional y el resto de equipos también. Y el hecho de vivir para algo que en realidad lo que hace es juntarse a jugar al fútbol es increíble, es algo que me parece muy maravilloso del ser humano, en este caso el fútbol, sea el básquet, sea cualquier pasión de cualquier persona. Y para mí es increíble. O sea, yo en estos últimos años me he empezado a interactuar con mucha más gente, bueno, también por el hecho de quizás ser un poquito más conocido, mucha más gente de Nacional, entonces he ido a asados, he conocido a gente, me he metido en alguna que otra movida, ¿viste? De Nacional, y eso está buenísimo porque aparte
a mí las pasiones me encantan. La gente que tiene pasión por X cosa me encanta y el hecho de compartir la mía, que es nacional, con mucha gente, gente que yo considero buena gente, valga la redundancia, Ajá. está buenísimo. Y nada, es algo que está muy bueno. Teniendo en cuenta que ya estás en esto del streaming, de las redes sociales hace ya un tiempo, si alguien quiere arrancar, alguien que esté en la vuelta quiere arrancar y está cagado, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, Está cagado. pasa. ¿Qué se le puede aconsejar para que arranque, para que no abandonen el intento? Yo el consejo que yo daría, primero que nada, que sea uno mismo. Muchas veces veo muchos pibes, e incluso yo lo he hecho, el hacer contenido que a vos no te gusta o no te convence. Porque una cosa es no estar seguro si va a salir bien, que eso puede pasar, que eso me pasa hasta el día de hoy. Pero otra cosa ya es hacer algo más por los demás, que a vos ni siquiera te gusta, o sea, quiero decir, haces eso por los demás. Y Sí, claro. eso no está tan bueno porque a la larga no te hace feliz en realidad. Si te sirve y te genera $2.000, bueno, no soy nadie para decirte que no lo hagas. Seguí haciéndolo. Pero Claro. pero claro, si te vas a tirar recién al agua, por lo menos ahora tratá de ser vos porque es la manera de que vos más lo disfrutes. O sea, yo considero que es mucho mejor, en el caso, por ejemplo, de prender stream, el hecho de tener 15 personas en vivo y vos pasándola realmente bien, que tener 50 y estar hablando de algo que te aburre, no te gusta. En el caso de puntual del streaming, o sea, la creación de contenido, lo que sea. Entonces, primero que nada, el hecho de ser vos y después aprender a lidiar con la frustración de si algo sale mal. Porque a mí también es algo que me pasa hasta el día de hoy, que tengo una idea buenísima, digo, con esto reviento todo y después lo subís y no pasa nada. ¿Con qué te ha pasado eso, por ejemplo? Y me ha pasado, no sé, por ejemplo, el año pasado hice una especie de trivia tricolor, Ajá. donde hubo 24 participantes y fue toda por Discord, por streaming. Sí, sí, sí. Y claro, en mi mente era un antes y un después. Y en las redes sociales, en mis redes. Y aparte tuve la suerte de tener el apoyo de Fabio, que es un hincha nacional que tiene una tienda de ropa y me dio una camiseta nueva y todo Ajá. para el ganador. Y no pasó nada. O sea, yo la pasé muy bien, la gente, por lo que tengo entendido, la pasó muy bien. Pero quedó ahí. O sea, quedó ahí. No fue un antes y un después para nadie, para mis redes tampoco. Los números no crecieron. No, pasó poco y nada. desapercibido. Y claro, y yo no te voy a negar que me frustré, porque me frustré. Pero en un momento dije, bueno, yo la pasé bien, la gente la pasó bien, regalé una camiseta, y conocí gente, bueno, puede pasar. Entonces creo que eso está bueno. Obviamente que muchas veces no dejamos de ser humanos y como te digo, me pasa hasta el día de hoy el hecho de frustrarme. Y bueno, no pido ni aconsejo que no se frustren, sino que lidien con eso. De que no se rindan porque algo sale mal. De que prueben otra vez, porque si quieren de verdad tener la oportunidad de generar ingresos con esto, hay que meterle. Es una realidad y muchas veces las cosas no van a salir bien. Pero si vos le pegas 100 veces al arco, por ahí 2 goles haces. Seguramente. Y nada, eso. ¿Twitch o Kick? ¿Y por qué? Bueno, yo empecé en Twitch. Yo empecé a streamear en mi propia cuenta en junio del 2023. Y en enero o en febrero, por ahí, al principio del 2024, fue cuando yo conseguí el partner. Que en un momento yo me acuerdo que me lo propuse como objetivo y yo le metí como un caballo. O sea, debe ser de las pocas cosas en mi vida que yo le metí tanto para llegar, porque realmente las exigencias en Twitch para vos conseguir el partner son muy difíciles acá en Uruguay. O sea, es 75 personas promedio en 2 meses por determinada cantidad de horas. Es muy difícil mantener a la gente por tantas horas. Y bueno, yo me acuerdo que yo le metí un disparate, nivel. En ese momento yo estaba de novio, he llegado a tener alguna que otra discusión porque yo quería streamear, ¿viste? Y era entendible el punto de vista de ella. Y una vez que que conseguí el Twitch y que ya estaba un poquito más asentado, ¿viste? Fue que hubo el cambio a Kick y a mí personalmente me mató. ¿Te mató? Yo lo hice también, o sea, junto a la gente me fui yo. Pero a mí me mató porque hubo mucha gente que como espectador no quiso hacer el cambio, y está bien porque cada uno elige lo que consumir. La plataforma de Kick a mí me parece bastante mala, no me parece cómoda para usar la interfaz. Y claro, yo ahí ya perdí mucha gente, a mí me consumía bastante gente, no mayor, pero sí tipo de 30, que quizá un cambio así de plataforma nueva, entiendo que no lo quiera hacer. Claro. Incluso me pasa a mí que ahora recién cumplí 24.
y me mató, porque yo pasé de tener, no sé, entre 50 y 100, los días muy buenos, a veces un poquito más, espectadores, a tener que hacerme una cuenta de cero en una plataforma totalmente nueva, que ahora, hoy por hoy, capaz que ando un poco mejor, pero era media difícil de usar incluso, a pelearla de nuevo. Y me mató, me liquidó. ¿Y por qué hiciste el cambio? Porque todo el mundo se iba. Entonces, claro, se iba, no sé, creo que acá en Latinoamérica yo no soy extremadamente consumidor, pero creo que Coscu es el más grande, o bueno, Sí. uno de los referentes. Coscu se fueron los demás argentinos, junto a los argentinos, los uruguayos que estaban más pegados se fueron, y la gente se iba yendo. Entonces, nada, yo seguía a la gente. Si fuera por mí, yo usaría Twitch hasta el día de hoy. Pero nada, hay que ir a donde va la gente. Y nada, y fui. Y hoy en fue día, complicado. ¿seguís prendiendo? ¿No prendés? Últimamente me he dejado estar. Me he dedicado más a los posts de Instagram, a hacer otro tipo de contenido. Ahora estoy con un contenido que le puse Retotoa, que son Sí. retos de fútbol con famosos acá de Uruguay. Y claro, eso es contenido únicamente para Redes redes. sociales. Claro. Pero mi idea sí es volver porque en su momento yo lo disfrutaba muchísimo. En su momento, sobre todo en Twitch, lo disfrutaba mucho y la idea mía es de a poco empezar a volver. Ahora que hay Libertadores, que juega Nacional, después de los partidos, ¿viste? Poder hacerlo, porque yo lo disfrutaba. ¿Planeabas esos de stream? ¿O prendías y...? No, Ah. en un momento, la primera vez que aprendí, yo quería hacerlo, pero también me había obligado, porque mucha gente me lo exigía de alguna manera, yo Ok. ya estaba en guarda y eso. Y después en realidad se iba dando. Obviamente que me servía cuando jugaba Nacional y ya mis vínculos, o sea, mi vieja que yo en ese momento vivía con ella y mi pareja en ese momento sabían que después de Nacional yo iba a aprender. Entonces, claro, ya era como algo que estaba establecido. Y después, bueno, muchas veces aprovechaba la oportunidad de que pasaba X cosa y prendía. Y después, bueno, cuando pasó lo de que me propuse el objetivo de ser partner, de tener el afiliado de Twitch, eh, ahí prendí hasta por gusto. Y bueno, gracias a Dios en su momento se dio, me costó, pero se dio. Esta es una pregunta que seguramente te la han hecho muchas veces y no sé si la querés responder, pero te la voy a hacer igual. ¿De qué vive? O sea, el que hace contenido, de las marcas, del ingreso capaz que puede entrar por Twitch o por Instagram. Vos decías que Instagram es la que más ingresos te da, pero ¿cómo es la interna en realidad? Acá. Lo que se pueda saber, claro, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo del streaming, en lo que es Twitch y Kick, que son las dos plataformas más fuertes. Después está Playback también, por ejemplo, pero esa acá en Uruguay no mueve. Ahí la gente que te consume tiene la oportunidad de suscribirse a tu canal. Sí, claro. Kick te da un porcentaje mucho menor al de Kick. Perdón, Twitch te da un porcentaje mucho menor al de Kick. Pero si vos tenés, no sé, 100 suscriptores, es una base muy buena de dinero. A ella, para empezar, podés tener un ingreso. Y después en lo que es redes sociales, la que te da más dinero es Instagram, pero no Instagram como red social, sino las marcas Ok. que van que apuntan a los perfiles de Instagram. Es mucho mejor tener 10.000 seguidores en Instagram, no es mi caso, yo ando por los 7.000, que tener 40.000 en Twitter, o incluso más si querés, para exagerar más el número, incluso más. Porque las marcas apuntan en el 95% de los casos a Instagram. Yo publicidades he hecho alguna que otra, gracias a Dios. Una sola fue en Twitter, el resto todas en Instagram. Hasta el día de hoy, ahora por suerte el lunes hago otra y es para Instagram. Y las marcas van ahí. Y TikTok también. Si te toca hacer un orden es Instagram, allá arriba. Ajá. El rey Bastante más de los abajo. reyes. Sí, sí, sí. Más abajo TikTok y muchísimo más abajo en el infierno está Twitter. O sea, si lo puedes sacar mejor. Sí, no, o sea, te sirve tener seguidores en Twitter porque podés hacer la migración, como Claro. lo hice yo en su momento, pero ninguna marca te va a dar bola, o son muy pocas las que te van a dar bola por la cantidad de seguidores que tenés en Twitter. En Instagram sí, ya vale muchísimo más. Bien, bien. Ese más o menos como para ir cerrando. Hablamos de Nacional, hablamos bueno, de las redes sociales, del stream, pero no hablamos de lo que dentro de todo se puede llegar a venir para Totoba. Obviamente estás con esto de Retotoba, pero ¿tenés algo a corto plazo, algún proyecto, algo que se pueda venir? Bueno, personalmente, como te dije, nunca fue un proyecto de vida mío el hecho de poder generar dinero en redes sociales. Me pasa hasta el día de hoy lo mismo en realidad, o sea, estoy muy agradecido y le sigo metiendo porque
tengo que seguir pagando el alquiler y demás. Hay que vivir. Pero yo estudio y mi objetivo como tal es poder recibirme en algún momento. Ahora la facultad está ocupada, pero bueno, en algún momento volveremos. Y mi objetivo como tal, a bastante largo plazo, es recibirme y poder vivir de eso. Esto de las redes hoy por hoy es mi principal ingreso, pero mi idea es que en algún momento sea el secundario. Pero nada, lo que se viene, nada, es esto de los Retotoa y después voy a intentar seguir metiéndole a lo que es el streaming y de ahí sacar contenido para Instagram y eso que nada, que es lo que rinde. Y después, bueno, a seguirle metiendo con Guarda, que es algo que yo disfruto mucho. Y nada, y a las redes también, tema de contenido. Te voy a tirar 3 tópicos de tema para que elijas uno de ellos Bien, y hables libremente lo que quieras. dale. Tenemos por un lado nacional. Son cosas que seguramente ya hablamos, pero nacional, tu familia o Guarda. Fua, ¿Cuál de los 3 querés hablar? Ojo, también puedes elegir los 3 y hablar los 3, no pasa nada, pero ¿qué decís vos? Quiero hablar de esto. Mis 3 pilares. Bueno, la familia, que no la mencioné. Dale. Bueno, ¿Qué tenés para decirme de esa familia? mi familia no es muy grande, no es tan numerosa. Por parte de padre viven todos en España. Eso, yo ya convivo con eso porque ya hace tiempo que están allá. Mi padre ya se fue hace 5 años, mis abuelos se fueron hace 3. De hecho, yo me fui con mis abuelos y yo volví y ellos se quedaron. Mi hermana se fue hace pocos meses, se casó y se fue. Y es algo que a veces es complicado porque son pilares de mi vida. Bueno, incluso el hecho de que yo ahora vaya a tener un hermano a esta altura de la vida es algo que me tiene extremadamente contento y también me puso un poco triste por el hecho de que van a ser a 10.000 kilómetros. Obviamente yo ya estoy ahorrando para ir a conocerlo ni bien nazca, pero soy consciente de que no voy a vivir lo que es el pre y claro, el embarazo y bueno, no voy a poder verlo tan seguido como me gustaría y eso es algo bastante complicado. Pero bueno, uno va aprendiendo a convivir. Por suerte tenemos las redes sociales que sirven mucho para eso, porque yo sé que a mi hermana o a mi abuela le mando un mensaje y estamos hablando, haciendo videollamada. Claro, y bueno, eso ayuda muchísimo. No es lo mismo, pero bueno, se acerca bastante. Y después acá en Uruguay tengo familia por parte de madre, también es bastante chica. Y nada, son muy importantes para mí. Cada vez que tengo un cumpleaños, o bueno, sobre todo un cumpleaños que es donde más los veo, es donde más valoro, donde digo, esto no lo quiero perder. Por aparte somos siempre lo mismo, o sea, por suerte ha habido algún que otro nacimiento en los últimos años, ahora hay 2 chiquitos en la familia, uno de 3, 4, perdón si está bien esto, creo que tiene 4, y después Benja que tiene 1 año, pero digo, siempre fuimos los mismos. Y crecí con ellos y gracias a Dios no hemos pasado por ninguna pérdida y espero sea así por muchos, muchos años. Entonces, claro, es muy hermético y nada, yo lo disfruto mucho y son muy importantes para mí. Y ellos han acompañado mi crecimiento en todo lo que es redes sociales y muchas veces incluso me ayudaron cuando han pasado cosas. Bueno, cuando pasó esto de que me bardearon, enseguida estaban ahí. Cuando empezó Guarda, todos miraban el programa. Hoy por hoy ya capaz que no tanto, pero se entiende porque la gente trabaja y todo. Pero empezó Guarda y todos, el grupo familiar, todos mirando el programa, no se perdían un programa y ese apoyo siempre fue muy importante. Y bueno, mis abuelos de España hasta el día de hoy, mi abuela era la más fanática, sabe todo. Y eso está muy bueno. La última para cerrar y es medio de chapa. ¿Cómo ves a Nacional este año? ¿Qué onda? ¿Qué opinión te merece Peirano en el cambio de cara que le hizo a Nacional? Y llegaremos a ganar el campeonato uruguayo. ¿Te quedás con pasar a Libertadores, Sudamericana? Yo me quiero sacar chapa, no lo suelo hacer mucho, me quiero sacar chapa del primer partido de Peirano que todo el mundo estaba bardeando, yo vi para adelante y dije, ojo, se vieron cosas. Vos sabés que voy a contar una, ¿no? Yo lo veo a Peirano y me da aire europeo. Y yo cuando lo vi dije, qué vende humo bárbaro, me sirve, me gusta, me compra. Lo he hablado con taxistas, es el típico técnico porteño insoportable que dura 3 partidos. Sí. Pero viene saliendo muy bien. Yo no era demasiado pro Lazarte que digamos, a mí no me gustaba. De todas maneras, si yo no me gustaba, no me subo a esa de seguir guardándolo hasta el día de hoy, ya está, ya el pasó, loco se fue. Pero lo veo bien a Nacional, lo veo cada vez mejor y eso me pone muy contento. Creo que jugamos mejor hasta ahora de visitante que de local.
Sobre todo en lo que es Libertadores, Puede aunque ser. el local tuvo un solo partido. Me genera un poco de inseguridad el hecho de cómo nos van a venir a jugar acá. Yo no veo a Inter jugándonos acá como jugó allá, donde había muchísimos más espacios y Lucas Villalba podía correr lo que quería. Pero le tengo mucha fe a Nacional y siento que se está generando un clima muy bueno y muy sano. Ayer pasó algo muy lindo que no tiene nada que ver con lo que pueda hacer Peirano o puedan hacer los jugadores, y es que no hubo ningún incidente en los festejos de Nacional, que no deja de ser algo muy importante, porque lamentablemente ha pasado mucho en los últimos festejos. Pero son cosas que escapan de las manos del hincha Obvio, sano, obvio. escapan de la mano. Pero quiero decir, yo creo que hay un buen ambiente hasta incluso para eso, que es como decís, obviamente uno como hincha normal no puede hacer nada, pero son esas cosas que uno se agarra y dice, está todo bien, está todo bien, Claro. viene saliendo las cosas Está muy normal. bien. Claro, y nada, yo tengo mucha fe y yo me subí mucho este año al nacional optimismo. Trato de no dar para atrás, obviamente a veces caigo porque no dejo de ser un hincha, de decir, "Bah, este no puede jugar ni con tierra", pero trato de no, ¿viste? En redes hace tiempo ya que no pongo nada en contra de ningún jugador más allá de cómo haya jugado un partido, y trato de espiritualmente dar para adelante, siempre. Y nada, tengo fe, tengo fe. Obviamente, Nacional pasó por Lasarte, está teniendo hoy en día, y esto lo veo yo, ¿no? Digo, como hincha y también como periodista deportivo, que no dejó de serlo, está teniendo una parte dirigencial bastante habladora. Sí. Sobre todo por Perchman, que para mí es un crack y habla mucho. Como hincha ferviente que sos, ¿cómo lo ves eso? Porque obviamente yo creo que el hincha es, en parte, sobre todo en redes sociales, es un formador de opinión. Sí, sí, sí. Es raro por el hecho de, sobre todo, que creo que el hincha nacional venía acostumbrado a algo que es todo lo contrario, por los últimos dos periodos dirigenciales que eran en realidad lo mismo. Entonces, claro, Nacional venía desde el 2019 con The Curnex, que era un hermetismo tremendo. O sea, no sabías qué jugador iba a venir hasta el momento que lo anunciaban. ¿Vos sabés que cuando estaba de Curnex, para mí Nacional era una empresa? Y no un Sí, club. él lo manejaba como una empresa, sí. Y claro, en ese momento era todo lo contrario. Entonces, creo que choca bastante, es un contraste bastante grande. Porque, claro, pasamos de lo otro. Si bien igual el último año de la dirigencia anterior de Nacional, creo que eso se fue un poco de las manos, dejó de ser tan así. Ujú. Más allá de que para uno esté bien o mal. Sí. Pero claro, es un personaje, Flavio Perchman, y es un personaje muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en Nacional. Entonces, nada, para mí muchas veces, no quiero decir pifea, o bueno, no sé, lo digo desde mi lado como hincha y es lo que yo creo. Creo que a veces capaz que hace alguna de más, pero de todas maneras me parece bien que dé la cara en general, ¿viste? Considero que lo hace. Bueno, yo tuve la suerte de compartir un asado de bolsos donde él estaba Mirá. y no dejó una pregunta sin responder. ¿No? No, respondió absolutamente todo, y mirá que algunas preguntas eran Picantes. complicadas de responder, porque aparte en esos asados van desde abogados hasta gente que prende bengala a cualquier lado, ¿viste? Es lo que queda ahí, que lo que pasa en el asado queda en el asado. Claro, sí, sí, no, sin duda, eso sin duda. Pero respondía todo, y eso me gusta. Capaz que ahora está bastante controlado igual. Hoy por hoy, mayo 2025, está bastante controlado, pero ha hecho alguna de más, pero bueno, puede pasar. Bueno, él mismo ha dicho que se ha equivocado con lo que opinaba de Lasarte en su momento, ¿te acordás? Sí. Bueno, lo de Lazarte fue todo un tema. El tema de Fue complicado. Perchman y Lazarte y las promesas. Yo fui a varias charlas previo a las elecciones, fue complicado. Ese, para ya darle un cierre definitivo, ¿te quedó algo más de lo que quieras hablar? Yo considero que de esto siempre hay cosas para hablar, pero creo que lo importante lo tocamos todo, así que está perfecto. Vamos arriba. Gracias. Vamos.